Ok, continuamos con el tema número 12, relativo a la determinación de la administración tributaria. Habíamos definido el concepto de determinación, habíamos examinado su naturaleza jurídica y en la última clase habíamos examinado los modos de determinación. Hemos visto que en el contexto del Código Orgánico Tributario se establecían tres modos de determinación de la obligación tributaria: la denominada autodeterminación, la determinación mixta y la determinación de oficio o por la administración tributaria. Dimos que en el caso de la autodeterminación es la cuantificación de la obligación tributaria que realizaba el propio sujeto pasivo. La circunstancia que sea realizada por el sujeto pasivo no significaba que aquella determinación no pudiese ser objeto de revisión por parte de la administración tributaria actuando en función fiscalizadora, que esta autodeterminación, y aquí lo relevante, tenía carácter principal, que es el sujeto pasivo, el encargado y el llamado por ley a determinar en primer lugar la obligación tributaria. Esta determinación vincula y responsabiliza al sujeto pasivo por los conceptos determinados. Examinamos igualmente la determinación mixta, que es aquella donde el sujeto pasivo proporciona a la administración tributaria la información necesaria para que ésta efectúe la determinación, que trata, si quieren verlo así, de un sistema de cooperación. Habíamos observado que esta determinación mixta se trataba de un sistema en desuso, persiste en algunas situaciones en materia municipal. Recientemente hay unos cambios en la forma de determinar los aportes previsto en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde el contribuyente está obligado a presentar una información a la administración tributaria, lo cual constituye una suerte de resabios de esta determinación mixta. Sin embargo, en términos generales se encuentra en desuso. Después habíamos examinado la determinación de oficio por parte de la administración, aquella que realiza el fisco en virtud de las circunstancias ordenadas o previstas por la ley. Vimos que los supuestos en los cuales la administración puede practicar una determinación de oficio están previstos en el artículo 140 del Código Orgánico Tributario. Y habíamos visto, o hasta aquí habíamos llegado, que son dos los sistemas para la determinación de oficio. El primero, sobre base cierta, y el segundo, sobre base presunta. El sistema de determinación sobre base cierta presupone que la administración vaya a hacer esta cuantificación, esa determinación, sobre elementos que le permitan conocer en forma directa los hechos generadores del tributo. Sobre base presunta es aquella que se verifica en razón de los méritos y circunstancias que por su vinculación con el hecho imponible permitan a la administración determinar la existencia y la cuantía de la obligación tributaria. Fíjense que esta determinación esta determinación sobre base presunta o presuntiva tiene un carácter excepcional. ¿Por qué? Porque indirectamente, mediatamente se va a determinar el hecho imponible, toda vez que la administración no ha podido contar con los elementos para hacerlo sobre base cierta. ¿Cuál es el riesgo que presupone una determinación efectuada de esta manera? Bueno, creo que todos estamos claros que pudiese afectarse un principio cardinal como es la capacidad contributiva. La administración pudiese sobreestimar, en virtud de esos hechos indirectos, mediatos, que le sirven para hacer la determinación, una riqueza inexistente. O también puede darse el caso que la determinación esté subestimada, que no se hayan tomado todos los elementos y que aquella determinación no sea exacta. Es precisamente por ello que la determinación sobre base presunta debe tener o tiene un carácter excepcional, extraordinario,
y solo puede proceder cuando la administración esté imposibilitada de tener un conocimiento cierto de las operaciones de los contribuyentes. En este sentido, hay un orden de prelación en la determinación que puede hacer la administración tributaria. En primer lugar, debe agotar todos los medios, todos los recursos para poder hacer una determinación sobre base cierta. Y ante la imposibilidad comprobada, manifiesta y acreditada, además, en el expediente administrativo de no poder hacer esa determinación sobre base cierta, efectuará una determinación sobre base presuntiva. Lo importante de destacar es que la administración no puede escoger en forma libre, discrecional, arbitraria, hacer una determinación sobre base cierta o sobre base presuntiva. Solamente actuará sobre base presunta cuando las circunstancias así lo justifiquen. Cuando haya hechos o evidencias comprobadas que no hay ninguna otra forma para poder hacer esa determinación sobre base presuntiva. En este sentido, en ratificación o en confirmación de esta premisa, vamos a examinar el contenido de los numerales 1 y 5 del artículo 142 de la Administración Tributaria, donde se establecen entonces los presupuestos para que proceda la determinación sobre base presuntiva. Pero me interesa destacar el contenido de los numerales 1 y 5, donde se pone de manifiesto, donde se patentiza esa imposibilidad cierta de la administración de conocer los hechos como presupuesto fundamental para que proceda entonces una determinación sobre base presuntiva. Señala el artículo 142 del Código Orgánico Tributario lo siguiente: la administración podrá determinar los tributos sobre base presuntiva cuando los contribuyentes responsables, y aquí viene un listado de situaciones en las cuales la administración tributaria entonces procederá de esta manera o mediante esta metodología. Numeral 1, se opongan u obstaculicen el acceso a los locales, oficinas o lugares donde deba iniciarse o desarrollarse la facultad de fiscalización, de manera que, y aquí viene lo relevante, imposibiliten el conocimiento cierto de las operaciones. Numeral 2, lleven 2 o más sistemas de contabilidad con contenido distinto. Obviamente, en este caso, hay una falta de certeza de la información que el contribuyente no es fiable al tener 2 o más sistemas de contabilidad. No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria o no proporcionen las informaciones relativas a las operaciones registradas. Ocurre alguna de las siguientes irregularidades, señala el numeral 4, el literal A dice omisión de registro y alteración de ingresos, costos y deducciones. B, registro de compras, gastos, servicios que no cuenten con los soportes respectivos. C, omisión o alteración de los registros de existencias que deben figurar en los inventarios o registren dicha existencia a precio distinto de los del costo. D, no cumplan con las obligaciones sobre valoración de inventarios o no establezca mecanismo de control sobre los mismos. El numeral 5 señala lo siguiente: se adviertan otras irregularidades que imposibiliten el conocimiento cierto de las operaciones. Fíjense que el legislador insiste nuevamente en que esta determinación tiene un carácter secundario, subalterno, subsidiario al de la determinación sobre base cierta, y presupone necesariamente o bien que se hayan cometido alguna de las irregularidades previstas en los numerales 2, 3, o bien 2 y 3 y 4, o bien se acredite se acredite esa imposibilidad cierta que la administración pueda conocer en forma directa los hechos. Quisiera
quisiera detenerme unos minutos en el contenido, en una práctica indeseable, en una práctica censurable que incurre en algunas administraciones tributarias, generalmente en los municipios. Cuando se inicia un proceso de fiscalización, la administración se comunica con los contribuyentes a través de unos actos administrativos denominadas actas de requerimiento. A través de estas actas de requerimiento, la administración solicita información a los contribuyentes de sus operaciones o vinculadas a los hechos imponibles de que se trate. Cuando esto sucede, los contribuyentes igualmente, por vía escrita y dando respuesta a estas actas de requerimiento, responden a las preguntas o consignan o acompañan la información que se les requiere. En muchas ocasiones, la información que suministran los contribuyentes, en opinión de los funcionarios actuantes, no satisface los extremos exigidos o no se ha entregado en su totalidad u ofrece dudas. Y en estos casos, la práctica censurable a la cual antes me refería es que la administración o frente a una información que considera insuficiente o incompleta, procede a efectuar una determinación sobre base presuntiva. Supongamos, por ejemplo, que un contribuyente tiene 100 operaciones de venta en un municipio determinado y entrega las facturas o la información contable relativa a 86 de esas operaciones. La administración considera que la información no fue suministrada en forma completa, en forma cierta, y en vez de valorar las 86 operaciones o facturas de las cuales dispone, y en todo caso hacer una determinación presuntiva sobre las 14 que no dispone, sostiene que el contribuyente se ha negado a entregar la información o que la ha entregado en forma insuficiente e incompleta y hace una determinación sobre base presuntiva. Fíjense que este vicio en la actuación administrativa estriba en que la administración puede tener un conocimiento cierto de las operaciones, ya sea por las 86 transacciones que el contribuyente ha acreditado, pero es posible además que pueda valerse de otros métodos para entender la medida exacta de las otras 14 operaciones restantes que no están, en su opinión, debidamente documentadas. Entonces, el vicio precisamente en que incurre mucha administración tributaria es que ante la menor circunstancia se alega que la información no está completa, no es de fiar, no se opone, o mucho peor en algunos casos, no se entregó en el lapso oportuno, pretenden entonces enervar todos estos elementos ciertos del contribuyente y proceder a una determinación sobre base presuntiva, negando negando el presupuesto mismo para que proceda esta determinación, la cual, como dije, tiene un carácter subsidiario de la determinación sobre base cierta. Insisto, la determinación sobre base presuntiva tiene un carácter esencial. La administración debe agotar todas las vías. Bueno, no le faltan 14 facturas. Bueno, requerir nuevamente esa información, buscar la información en los libros o registros contables, buscar las partes con que se tuvieron lugar esas operaciones, de manera de poderlas acreditar en forma cierta. Vamos a leer la última parte de este artículo 142, donde establece además algo muy importante, que es que la existencia de una determinación sobre base presuntiva
no impide que subsista responsabilidad si luego se puede llevar a cabo una fiscalización sobre base cierta. Leamos el parágrafo único del artículo 142 del Código Orgánico Tributario, que es del siguiente tenor. Practicada la determinación sobre base presuntiva, subsiste la responsabilidad que pudiese corresponder por la diferencia derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. Es decir, que si luego la administración efectúa una determinación sobre base cierta y determina que el tributo causado y no pagado es mayor a aquel que resultó de la determinación sobre base presuntiva, la existencia de una determinación previa no exime de responsabilidad del contribuyente, que estará obligado en pagar esa diferencia del tributo y correr con los accesorios, es decir, las multas y los intereses moratorios. Luego establece el siguiente párrafo, que la determinación sobre base presuntiva no podrá ser impugnada fundándose en hecho que el contribuyente hubiera ocultado a la administración o no los hubiera exhibido al serle requerido dentro del plazo que al efecto fije la administración tributaria. Aquí tendríamos que hacer una mención a que independientemente del contenido de este último párrafo, el contribuyente siempre podrá acreditar su auténtica capacidad contributiva en la impugnación de un acto administrativo en sede jurisdiccional, acompañando los elementos sobre base cierta que acrediten o demuestren cuál es su verdadera situación tributaria. En este caso, más que tributaria, impositiva. Entonces, esta determinación sobre base cierta consiste o impone o presupone que la administración cuente, como les había comentado anteriormente, con todos los elementos necesarios para efectuar esa cuantificación. Estos elementos pueden ser suministrados por el propio sujeto pasivo, pueden ser suministrados por un tercero. Por ejemplo, si la administración pidiera su colaboración, por ejemplo, a las partes relacionadas, aquellos sujetos que tuviesen operaciones con aquellos particulares que tuviesen operaciones con el sujeto pasivo, por ejemplo, bien pudiese ser proporcionada o que recabe en la propia oficina de la administración tributaria, otros elementos, otras declaraciones. Son todos elementos veraces, directos, para acreditar la realización o el nacimiento de la obligación necesaria. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, pudiésemos mencionar a título ilustrativo y muy enunciativo la factura, avalúos, los libros de contabilidad, los registros, los estados de cuenta bancarios, los informes emanados de terceros, las propias declaraciones de los contribuyentes, estados de cuenta, todos elementos le van a permitir a la administración tributaria poder entonces determinar sobre base cierta. Imaginemos entonces que hay un contribuyente que tiene ventas, digamos, por internet de repuestos. Este contribuyente no emite ninguna factura y cree que con eso está exento de cumplir con sus obligaciones en materia del impuesto sobre la renta. La administración procede a hacer una determinación de oficio o una determinación por la administración tributaria y lo primero que encuentra es que no hay facturas emitidas. ¿Cómo entonces se pueden acreditar las ventas realizadas por este sujeto si no hay ningún mecanismo para hacerlo? Bueno, el instrumento documental por antonomasia serían las facturas emanadas de ese vendedor.
Sin embargo, por ejemplo, pudiésemos utilizar otro mecanismo alternativo, pero todavía cierto, directo, que puede emplear la administración tributaria, que serían los depósitos bancarios. Entonces, la administración pudiese acudir a los depósitos bancarios y entender que cada uno de esos depósitos que le hacen unos terceros corresponde a ventas realizadas. O incluso pudiese pedirle a esos terceros que acreditaron si ellos adquirieron o no determinados bienes o servicios de parte de ese vendedor. Fíjense entonces que aquí tenemos una forma, una manifestación de una actuación sobre base cierta. Cuando se realiza entonces una administración sobre base presuntiva, bueno, cuando no existan esos elementos, cuando no haya ninguna manera de conseguirlos para poder acreditar, bien porque el sujeto no lo suministró o bien porque la información suministrada ofrezca fundadas dudas acerca de la sinceridad de los datos y a la administración le resulte imposible obtener esa información en forma cierta. En estos casos, la administración va a acudir a los indicios o a presunciones para poder determinar ese monto del tributo causado y no pagado. Volvamos nuevamente a, el ejemplo del caso anterior, este vendedor en línea que vende repuestos y que no emite factura. Supongamos que todas sus operaciones las recibe en efectivo. No hay registros bancarios, no hay traza bancaria. Ahora registra en una cuenta en el exterior a nombre de otra persona. No hay manera de poder ubicar las ventas. Bueno, fíjense que aquí realmente la administración está imposibilitada de poder hacer una determinación sobre base cierta, pero hay elementos para decir que este señor está constantemente vendiendo productos a través de sus operaciones en línea. Bueno, ¿qué puede hacer la administración tributaria? Acudir al expediente, los indicios y la presunción. Bueno, ella puede decir que hay un vendedor de repuestos que también los ofrece en línea y que anualmente tiene unas ventas aproximadas de $750,000. Y la administración puede considerar que el volumen de ventas y de ingresos de este otro sujeto es equivalente a esos $750,000, considerar que un inventario de los bienes que se adquieren, revisar cuántos son los costos de los productos que ellos adquieren en el exterior, hacer una fórmula presuntiva de costos y gastos y determinar que la ganancia anual de este señor fueron $250,000 en un ejercicio fiscal determinado y sobre eso hacer la cuantificación del impuesto. Fíjense que aquí hay un ejercicio de presuntivo. La administración compara a este contribuyente con otro, estima que sus ventas son similares, estima en forma igualmente presuntiva cuáles son sus costos y cuáles son sus gastos para determinar entonces el impuesto a pagar. Importante que esta determinación sobre base presuntiva debe ser debidamente motivada, las razones por las cuales la administración acude a este tipo de determinación deben estar formal y sustantivamente acreditadas en el expediente administrativo de que se trate para evitar cualquier tipo de arbitrariedad. Insisto, no se trata de que la administración no se le entregó toda la información o la administración no entiende los registros contables del contribuyente o la administración no le respondieron en el día determinado, sino le respondieron 2 días después. Ninguno de estos elementos serían idóneos o suficientes para acudir a una determinación sobre base presuntiva. Porque precisamente a través de este ejemplo, el anterior, el del vendedor en línea, les quiero demostrar lo peligroso que puede resultar esta determinación. Porque una determinación sobre base presuntiva, como les dije anteriormente, puede causar o bien una sobreestimación de la riqueza o también, en perjuicio de la propia administración, una subestimación de aquella. Por ello es que se privilegia la determinación sobre base cierta. Vamos a leer entonces ahora el contenido del artículo 143 del Código Orgánico Tributario, donde establece precisamente cuáles son esos elementos de que se puede valer la administración tributaria para llevar a cabo una determinación sobre
base presuntiva. Artículo 143 señala, al efectuar la determinación sobre base presuntiva, la administración podrá utilizar los datos contenidos en la contabilidad del contribuyente o en las declaraciones de cualquier tributo, sean o no del mismo ejercicio, así como cualquier otro elemento que hubiera servido para la determinación sobre base cierta. Igualmente, podrá utilizar estimaciones del monto de las ventas mediante la comparación de los resultados obtenidos de la realización de los inventarios físicos con los montos registrados en la contabilidad, los incrementos patrimoniales no justificados, el capital invertido en las explotaciones económicas, el volumen de las transacciones y utilidades en otros periodos fiscales, el rendimiento normal del negocio de la explotación de empresas similares, el flujo de efectivo no justificado, así como otro método que permita establecer la existencia y la cuantía de la obligación. Agotados los medios establecidos en este artículo, se aprobó la determinación tomando como método la aplicación de estándares de que disponga la administración a través de la información obtenida de estudios económicos y estadísticos en actividades similares o conexas. Fíjense entonces que se trata de una determinación indirecta. Por eso la necesidad que su empleo se realice o el acudir a esta determinación sea de manera extraordinaria, dada su particularidad. Entonces se impone una discreta y razonable aplicación de este método. Insisto, el método de determinación sobre base presuntiva. No basta cualquier incumplimiento, no basta que le faltaron 2 facturas o le entregó un día tarde, como antes he dicho, debe tratarse de incumplimientos de carácter sustancial. Deben tratarse y en caso que la información no sea fiable, debe tratarse de documentos que contengan verdaderas omisiones o inexactitudes que oculten o dificulten gravemente la constatación de las operaciones de los contribuyentes. De manera que con esto completamos el tema número 11 relativo a la determinación tributaria. Y en la clase del día miércoles continuaremos con el tema número 12. Daily pregunta, profesor, una pregunta. En las sociedades de hecho, ¿cabría determinación sobre base presunta? Daily, aquí tenemos que retrotraernos a cuando nos referimos a los elementos subjetivos de la relación jurídico-tributaria, y en particular vimos que el carácter, la personalidad, la ausencia de personalidad jurídica no es un óbice para que exista responsabilidad tributaria, de manera que efectivamente pudiera darse una determinación sobre base presunta respecto de una sociedad de hecho. No sé si eso da respuesta a tu pregunta, Dailies. Bueno, señores, nos vemos en la clase del día miércoles. Saludos a todos. Gracias, profesor. Hasta luego.